Sí, estoy... Mucho calor. Demasiado calor para mi gusto. Ya, si está así ahora en verano, Hoy igual Sí, le sí, dije sí. lo mismo a Sebas, que el año pasado pasó lo mismo y después todo diciembre hizo frío. ojalá. 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 Dios te oiga. Dios te oiga, por Después, Dios bueno, te enero y escuche. febrero ya no les prometo nada y sí que es un calor. Y es Vamos a complicado. suspender la radio por clima. Sí, literal, literal. O nos traemos los ventiladores chiquititos esos de... Hoy vimos Hoy uno, vimos era uno así y está igual, espectacular. era así. Está buenísimo. Era ese tamaño y te... Me lo voy a comprar algún día, Melu, ¿cómo estás? Hola Melu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Todo bien, todo bien. Yo por suerte. creo que acá estoy un poquito mejor, tengo mejor spot que ustedes porque tengo dos ventanas atrás Sí, mío, sí, entonces sí, sí. Acá el estamos aire corre. respirando nuestra propia mierda. Claro, el aire corre un poquito más por este lado, entonces creo que estoy un poquito mejor, pero igual con calor. Bueno, bien. Chat, haciendo ¿cómo el están? aguante. ¿Todo ¿Qué bien? tal el Hola, chat? Me alegro. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. ¿Quieren dar A ver, repite esto. Sí, Dale. sí, Sí, me sí. iba a decir justo. Bueno, siento que vamos rápido. Bueno, primero, para el caso de hoy, queremos dar un advisement. ¿Cómo era que Disclaimer. Un disclaimer. ¿Qué dije? Que no sé. advisement? Un disclaimer, que es que este es un caso muy reciente además y que afectó a gran parte del país por el impacto emocional que tuvo todo esto. Así que si decimos algún dato erróneo o algún error en la información que traemos, pedimos disculpas de antemano. No es nuestra intención ofender ni equivocarnos en nada. Traemos este caso de la manera más profesional y con todo el respeto posible. Así que sin más nada que decir, Pásame la luz. Muy bien. salió. Primer programa que nos sale, chicas. Bien, Hace se un cerra. año que lo estamos haciendo. Si cerramos todos con el... Sí, Ya. ya. está, el se programa. cumple. Sí, va a ser Coronita. el programa Igual, Coronita. ¿sabes qué pasa? Cuando yo digo pasame la lupa, hacemos Mel pone el coso, entonces tampoco nos vemos. Bueno, Claro. pero lo sabemos nosotros Pero en nuestro nosotros sabemos corazón. No, justo ¿Seguro? cuando terminamos lo bueno. Ah, ¿Viste? bueno, bien. Yo la conozco. Pero bueno, Tiene todo pensado, Melu. arrancamos con el caso del día de hoy. Hoy traemos ni más ni menos, como ven en el título, el caso de Fernando Báez Sosa. Un caso, bueno, que marcó muchísimo nuestro país en el último tiempo. Siguen saliendo noticias con respecto a este caso. Es un caso que la causa sigue abierta, así que nada, estén atentos porque probablemente escuchen sobre esto. Van a escuchar igual algunos nombres dentro de esta historia que les van a sonar conocidos a nivel de abogados y demás, no solo obviamente los implicados. Así que bueno, sépanlo. Comenzamos por el verano del 2020. Nos situamos en la costa de Buenos Aires, más concretamente en Villa Gesell. Es ahí donde, bueno, transcurriría una noche fatídica, una tragedia horrible para nuestro país. Por un lado vamos a hablar de un grupo de rugbyers pertenecientes a Zárate y por otro de un joven humilde y tímido querido por todos. Esta fue la historia de crimen más documentada en tiempo real de todo el país y hablaremos del horror que vivió por completo Fernando Báez Sosa y su familia. Para comenzar con el caso del día de hoy, vamos a dar primero un poco de contexto con respecto al grupo que se conoce como los rugbyers. Primero tenemos a Máximo Thompson, que bueno, tenía 20 años al momento de los hechos y era el líder de un grupo de adolescentes muy violentos. Todo este grupo era de Zárate y peleaban de día en alguna quinta que había por la zona, de noche siempre en algún boliche, pero lo que conectaba las peleas que ellos tenían siempre era la brutalidad y siempre se derramaba sangre. Thompson había terminado la secundaria y estaba estudiando el profesorado de educación física y además era jugador de rugby en el Arsenal Zárate Rugby. También jugaba en el CASI, que es el Club Atlético de San Isidro, desde 2017 y en 2018 hizo una gira por Inglaterra, Gales e Irlanda. Pero en este lugar se referían a él respectivamente como el campesino, ya que él viajaba 4 veces por semana durante 1 hora y media desde Zárate a San Isidro, solamente para jugar. Mientras que en Zárate sus amigos le decían Machu, ya que era el modelo a seguir y el líder, el más capo de todos. Exactamente, en sus tiempos libres él ayudaba a su padre en el negocio de jardinería y paisajismo que tenía. Quería juntar plata para poder irse, como mencionamos, a Villa Gesell con su grupo de amigos, el cual estaba conformado por otros 7 integrantes más, que eran Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Lucas Pertossi, Ayrton Violás y Blas Sinali. Notarán que varios apellidos se repiten varias veces porque todos tienen una vinculación familiar, menos Enzo Comelli.
vamos a explicarla un poco. Hicimos un árbol genealógico, ¿se dice? Sí, Para una que se especie de entienda, gráfico. una especie de algo para que se entienda un poco. Sí, Luciano y Ciro son hermanos, primos de Lucas Bertozzi, sus padres son hermanos. Después tenemos a también Luciano y Ciro, son primos hermanos de Blas, porque la mamá de Luciano y Ciro es hermana de la mamá de Blas. La mamá de Lucas es hermana de la mamá de Alejo Milanesi y eso los hace primos hermanos. Benicelli es primo de Thompson porque sus mamás son hermanas. Es un despelote lo que estoy diciendo, pero capaz en el árbol lo van a entender Claro. mejor. Se ve mejor. Y además de los parentescos, Enzo y Lucas los une algo más y es su fecha de cumpleaños, que ambos cumplen el 25 de febrero. Todos ellos, menos Ayrton Violas, estaban en un grupo de WhatsApp para justamente organizar estas vacaciones en Gesell. La idea era ir en auto en el Corsa de Thompson y en el evento del padre de Benicelli. El 20 de noviembre de 2019, Connelly mandó un mensaje que ya tenían la casa para las vacaciones. Ellos de igual manera se la pasaban discutiendo por los gastos, a lo que Thompson dijo que el que no quería pagar se podía ir en bondi, que él quería que sí o sí fuesen en auto, e incluso hasta llegó a decir: el Vento tiene un baúl para cargar 7 cadáveres. Ya un poco la manera de hablar, esto es pensamiento mío, ¿no? Del caso, ella era un poco violenta, porque si ponele tus amigos no pueden pagar la nafta para el auto, ponele, pero sí se pueden pagar el viaje en colectivo, que capaz que salía mucho más barato, era como que todo el tiempo había violencia entre todos, tratándose mal, y que si no puedes andar en Sí. bondi. También decir, tipo, tengo un baúl para guardar 7 cadáveres, me parece como, ¿por qué lo comparas con sí, cadáveres? sí. No, y Puedes además, comparar con otra cosa más. si hablamos de violencia, obviamente está completamente marcado este grupo, justamente porque, como comentamos hace un rato, todos los fines de semana se agarraban con algún otro grupo. O sea, salían para eso. Sí, Ujú. sí, literal. Pero bueno, además de esto, Thompson tenía una obsesión con las bebidas alcohólicas. En una de las tantas conversaciones que se llegó a rescatar del grupo que tenían armado en WhatsApp, se extrajo el mensaje en el cual decía: 30 botellas de Fernet es una banda, ¿no? O sea, ahí te da una pauta de que era un tipo que tenía realmente un problema. Es demasiado alcohol, 30 botellas de Fernet. Es muchísimo, y Ujú. preguntarlo ya me parece una cosa bastante loca, pero bueno. También les decía que la Coca-Cola estaba expresamente dirigida para ser consumida con el Fernet y que si querían tomar alguna gaseosa que se compraran una Pepsi. Era como muy de poner las Van a reglas. hacer todo lo que yo quiero. Claro, exactamente. Básicamente. Sí, sí, sí. O sea, Muy yo digo capataz. esto y se hace esto. Sí, y vamos a ver que a lo largo de todo el caso y cómo se fueron dando las cosas, que es medio de esa manera como se Y es dio medio todo. manipulador eso en algún punto, porque si todo estás en caso, Sí, es porque algo estás... moviendo. Terminaron comprando 18 botellas de Fernet y 12 botellas de vodka. Además, Thompson se compró una botella Jagger exclusiva para él. O sea, ni siquiera pensar en tus amigos, porque poner, no te puedes comprar algo, te lo comparto. Claro. Sí. O sea, ni siquiera pensó en... No. Entonces, el 16 de enero del 2020, a las 5 a.m. de la madrugada, tal y como quería Thompson, ellos se fueron todos en 2 autos cargados de alcohol y marihuana. Se quedarían en una casa en el barrio norte de Gesell, la cual tenía 2 pisos, techo a tejas, 2 aguas, a 300 metros del boliche Le Brique. Exactamente. Ahora vamos con el otro lado de la historia. Vamos a contar un poco los hechos desde el lado de Fernando Báez Sosa, quien había nacido el 2 de marzo del 2001 y para el momento de los hechos tenía recién 18 años. Era un adolescente bastante tímido y era muy humilde, muy querido en el barrio. Su padre, Silvino, se encargaba de un edificio en Recoleta y además trabajaba como personal de mantenimiento en una clínica privada. Su madre, por otra parte, Graciela, cuidaba a señores mayores. Fernando era estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, vivía con sus padres en Recoleta y trabajaba ocasionalmente en actividades solidarias del Colegio Marianista, al cual había entrado por una beca que hizo un seminario para rendir un examen de ingreso y se convirtió en el primer alumno de la historia en conseguir una beca completa para estudiar. Le encantaba ayudar, participaba en campamentos para chicos y actividades comunitarias. Era conocido en todos lados por la solidaridad que Lo era, caracterizaba. o sea, completamente entregado al servicio para el otro, para Sí, o sí, sea, la sí. bondad en persona. Entonces, el 10 de enero del 2020 le dieron sus vacaciones. Fue hacia su casa a saludar a sus papás y luego de ahí a tomar el micro que lo llevaría a Miramar.
Su madre esa tarde pidió el horario del almuerzo para poder saludarlo y despedirse sin saber que esta sería la última vez que lo vería. A Miramar se fue con sus amigos del colegio primario y secundario. A los días viajaron desde Miramar a Villa Gesell, llegaron el 16 de enero y al día siguiente, el 17 de enero, fueron a la playa y pasaron un excelente día todos juntos, muy tranquilos. A la noche decidieron salir a bailar al boliche Lebrick, por supuesto. Y bueno, un dato de color es que Fernando estaba dudando si ir o no porque le parecía un poco cara la entrada, en ese momento eran 700 pesos. Entonces llamó a su madre para preguntarle qué debería hacer y después cuando le contó que también iba a ir su novia, eso mismo lo terminó de convencer de ir a bailar esa noche. Terminaron saliendo Fernando y 5 amigos más y esa noche en Lebrick pagaban 2 y entraban 3 y después les terminaron dando un VIP. A las 2:10 de la mañana, de la madrugada, llegó a la otra parte del grupo de amigos porque se habían enterado de esto de que pagaban 2 y entraban 3. Esa noche tocaba Neopistea y para las 3 de la madrugada estaba completamente explotado el boliche de gente. Por otro lado, los rugbyers ese día habían ido a la playa temprano para tomar alcohol y ya para las 19 horas estaban completamente borrachos. Thompson y Benicelli fueron a Lebrick a comprar entradas y a las 21:11 Benicelli escribió en el grupo de WhatsApp: los que estén en la casa traigan para comprar las entradas. Blas estaba yendo a buscar la plata. Finalmente consiguieron las entradas, volvieron a la casa, cenaron unos fideos con tuco, agarraron varias botellas de alcohol y se fueron hacia la casa de unas chicas que conocían de Zárate. A las 12:56 de la noche se sacaron una foto con una botella de vodka, la cual se hizo bastante viral, y terminada la previa fueron hacia Lebrick. Entraron en 2 tandas, a las 3:21, Ciro, que había entrado en la primera, escribió: está imposible, demasiada gente mal, no se puede caminar. De afuera el otro grupo preguntaba dónde estaban y al rato Thompson mandó un mensaje y puso que estaban en la barra reinstalados. Ya para las 3:52 de la mañana estaba todo el grupo dentro del boliche y hay videos de todos disfrutando ahí. Del otro lado de la barra se encontraban Julián, que era un amigo de Fernando, y justamente Fernando. Ellos estaban intentando llegar al baño y en el camino alguien le pegó en la nuca. Según lo que después declararon Fernando y Tomás, otro amigo, intervinieron y ahí empezó la pelea. Exactamente. Se generó una riña breve en la cual habían empujones, gritos, muchas amenazas obviamente de por medio. El personal de seguridad del boliche intervino en ese momento para separar ambas partes. Acá hay una parte clave del caso, que es algo que en el momento pasó desapercibido, pero quedó captado por las cámaras, y más adelante en el juicio aparecería. Fue un gesto de Thompson, acercándose el dedo hacia el cuello y haciéndole este gesto a Fernando, como indicando que bueno, después lo iba a buscar para matarlo. A eso de las 4:31 de la madrugada, los rugbyers fueron expulsados del boliche por una puerta y a Fernando y a su amigo lo sacaron por otra puerta. Bueno, este punto de la historia es algo que es bastante también serio porque no solo lo sacaron, sino que en ese momento había otra riña muy cerca, entonces había bastante digamos, ruido en la zona. Entonces estaban los policías bastante dispersos y no vieron que el grupo estaba muy pendiente del grupo de rugbyers de Fernando. Más tarde se ve a Fernando con su camisa en la mano, caminando. Se le habían arrancado los rugbyers dentro del boliche. Y bueno, hay testigos que dijeron que los rugbyers en la puerta del boliche estaban hablando, diciendo: a este lo vamos a agarrar, a este lo vamos a matar, ahora cuando salga lo vamos a agarrar. Me parece una locura lo violento que tenés que ser para empezar tanto quilombo por Un empujón o que encima cualquier dentro de un cosa. No me boliche parece. es completamente normal que te empujen, Sí, que, o sea, total. digo normal, no que lo que hicieron los rugbyers, o sea, digo que es normal. Es normal. Estaba tocando ir Neopistea, chicas. Por la O cantidad sea, de gente. Claro, es lo lógico que te apretado. empujen. Sí. es el medio de un pogo, o sea, va a haber ruido, va a haber quilombo. Va a Ya haber cuando le bullicio. pegaron la cachetada en la nuca creo que es al amigo, Sí. por eso Fernando saltó a defenderlo. Sí. ¿Por qué le pegaste una cachetada? Por una cosa es unos empujones ahí adentro que no te podés mover y bueno, tenés que ir pidiendo permiso y pasando. Pero ¿por qué le pegas en la nuca a alguien? Ujú.
Ya con los dos grupos afuera, todos pensaron que era una pelea breve y que iba a quedar ahí nada más. Al mismo tiempo, atrás del boliche, como decía Seba, se generó otra pelea que no tenía nada que ver con estos chicos que estamos contando. Alguien llamó a la policía y todos los policías del lugar se fueron corriendo para ahí. Con la zona despejada, más o menos a las 4:44 del 18 de enero del 2020, los rugbyers atacaron a Fernando por la espalda, le golpearon la cabeza y ya con la primer piña lo dejaron tirado en el piso. No inconsciente, pero no podía defenderse. Los amigos de Fernando intentaron ayudarlo al ver esta situación, pero los rugbyers los sacaban, hacían como de barrera. Y testigos declararon que se escuchaban cosas como: dale, pegale, matalo, quédate tranquilo que a este me lo llevo de trofeo. Mientras tanto, Fernando seguía en el piso recibiendo patadas, piñas en su cabeza, cuello y torso. La última imagen es de las 4:45 y se lo ve a Thompson pegándole una patada en la cabeza a Fernando. Una vez que estaban satisfechos con lo que habían hecho, los rugbyers se fueron festejando y abrazándose como si hubiesen ganado un combate. Mientras tanto, los amigos de Fernando y una chica llamada Guadalupe, que era ajena al grupo pero que estaba por la zona y tuvo intención de ayudar, estaban intentando reanimar, darle RCP a Fernando. Unos minutos más tarde llegaron los médicos y bueno, Fernando por supuesto estaba inconsciente, no tenía pulso y no estaba respondiendo ni al RCP de la chica ni al RCP de los médicos. El médico de la ambulancia declaró que cuando llegó, Fernando ya no tenía signos vitales y que por la gravedad del traumatismo la muerte había sido casi inmediata. Por otro lado, estaba la policía intentando encontrar a los asesinos y se cruzaron en el camino con Ciro y Luciano Pertossi, con Comel y con Matías, en la puerta de un supermercado, pero no se dieron cuenta de quiénes eran y siguieron su camino. En este momento pasa algo sumamente desagradable, que es que hay una cámara de seguridad que graba como en ese momento Ciro se chupa los dedos llenos de sangre de Fernando. Lucas volvió a la puerta del boliche a ver cómo estaban las cosas y vio que había ambulancias y policías y mandó un audio al grupo de rugbyers refiriéndose a Fernando como caduco. Exactamente, ya para las 4:57 de la madrugada, los rugbyers volvieron a la casa y se sacaron toda la ropa que tenían manchada de sangre, se cambiaron. Por otra parte, Lebrick seguían intentando reanimar a Fernando, realmente no se rindieron hasta el último momento. Y bueno, fue finalmente a las 5:05 declarado muerto a sus 18 años. A las 5:11 los rugbyers se sacaron una foto para inmortalizar el momento. Bueno, la cual también es muy conocida, la estamos pasando ahí en la pantalla. Blas le mandó un mensaje a un amigo de Zárate diciéndole, y cito textualmente: amigo, flasheamos, creo que matamos a uno. Todo Gese le está diciendo eso. A lo que el otro amigo de Zárate contestó: los demoledores. ¿No te hace nada La haber matado a una complicidad que persona? manejan es terrible. O sea, mandar ese mensaje, cuando No. lo estás escribiendo, ¿no te genera algo? No, ¿No decís, está mal lo que hice? No voy a decir esto. Y aparte, el otro le contesta, los demoledores. O sea, claramente no había... Perdón, ¿puedes cerrar la ventana? Es como que no había impunidad, siento, moral para ellos o para lo que había sucedido. no, realmente. No les importaba lo que habían hecho. O sea, era terrible y encima seguían mandando mensajes en el grupo que nada, realmente era terrible. Uno de estos mensajes que mandaron fue: ganamos contra unos chetos, los rompimos. O sea, seguían jactándose y poniéndose contentos de que Era como que habían... habían hecho algo buenísimo. Literalmente. Después también mandaron otro mensaje diciendo: nos vamos a ir al centro a premiarnos. ¿Qué te vas a premiar? ¿Qué te vas a premiar? ¿Haber matado a una persona? No, realmente no se entiende. Aparte ninguno, eran 8 personas, ni uno dijo, che, está Che, mal, por ahí esto se fue de las manos. O sea, Claro. vayamos a ayudar, vamos a hacer algo. no. No, es terrible. Al rato, Thompson y Lucas Pertossi volvieron a la calle para poder premiarse y pasaron por Lebrick para seguir de largo y ir al McDonald's. Se sacaron fotos en el lugar y hay videos de la cámara de seguridad que se los ve a ellos comprando y después comiendo, ambos en silencio, como sin mirarse ni nada, pero estaban comiendo en McDonald's después de haber matado a un chico. A las 6:06 apareció el primer indicio de preocupación. Matías mandó un mensaje al grupo el cual decía: amigo, dejen de lorear, que están preguntando a los otros pibes qué onda si nos peleamos. Ahí fue cuando todo el grupo decidió hacer un pacto de silencio. El famoso pacto. de Ya silencio. para las 10:38 de la mañana, con todos adentro de la casa, la policía llegó y golpeó la puerta. Beniceli abrió y los oficiales entraron.
Cuando entraron los oficiales se llevaron toda la ropa llena de sangre, todas las evidencias que más tarde serían de mucha utilidad en el juicio, y preguntaron si estaban todos los que pertenecían a este grupo. Y acá sucede algo, la verdad que también es terrible. Thompson responde que no estaban todos. Básicamente dijo que faltaba uno, que era Pablo Ventura. Este chico que nombramos no tiene nada que ver, no fue parte del ataque. Thompson siquiera lo culpó, estaba ahí, ni o siquiera sea. estaba presente ahí. Simplemente Thompson lo culpó porque le tenía bronca, se llevaban mal y lo quería hacer pasar un mal momento. Ahí te das cuenta el nivel de psicopatía. Eso O te sea- iba a decir, porque aparte de que la noche, hace menos de 6 horas habías matado a un chico y no habías hecho nada ni para ayudar ni para hacer nada, ahora estás diciendo que estás culpando a una persona que mató a alguien cuando ni siquiera está ahí. O sea, imagínatelo parado diciéndose, no, sí, falta uno. Sí, no, tiene el nivel de sentido. psicopatía que manejaba, o sea, no te da la cara. Perdón, a mí me enojó No, mucho no, esa a mí situación. también. Pero es como Sí. indignante el... O sea, ni siquiera te sentís culpable de haber hecho lo que hiciste, que más te querés cagarle en el momento a otra persona culpando a alguien más que no tiene Claro. nada que ver. O sea, yo acá lo que destaco es la falta de empatía de ellos, chicas. No, O sea, y es terrible. aprovechar el momento como para Como si fuera alguien... pero tú ves tipo, no, sí, falta este que lo mató tal, también. o sea, aprovechar el momento para hacer pasar mal a otra persona, o sea... Claro. Y también que nadie, a mí, lo que me llama la atención además es que ninguno de los otros amigos haya dicho, che, Le no, tenían miedo. este no había estado. Estaban Claro. completamente O sea, bajo lo que él decía. O sea, sí. Thompson le decía, lo hacemos, por lo Sí. que se entiende, ¿no? No los conocemos, claramente. La policía le fue a buscar a Pablo a su casa en Zárate, porque ni siquiera estaba en Villa Gesell cuando pasó. Lo llevaron hasta Gesell y lo metieron preso. El padre, mientras tanto, decía que él no tenía nada que ver, que ni siquiera conocía, o sea, no tenía un vínculo su hijo con Thompson. Estuvo 3 días encerrado hasta que la policía mostró un video en el que se lo ve a Pablo la noche anterior, o sea, la noche de los hechos, cenando con sus padres en Zárate y así pudo conseguir la libertad. Por otra parte, Graciela, la madre de Fernando, recibió el llamado de una mamá del compañero de Fernando y le dijo que le pasaba un número de uno de los chicos. Graciela llama al chico y este le dice que estaba en la comisaría. Desesperada, ella piensa a quién recurrir en ese momento y se le ocurre llamar a Julieta, que era justamente la novia de Fernando. Cuando ella le atiende le dice, perdón, no lo pude acompañar, estoy en la comisaría. Al rato llamaron de nuevo al teléfono de Graciela, pero esta vez era el comisario. Ella estaba muy nerviosa, entonces le pidió a su marido que contestara y que él llevara la conversación. Habló unos segundos con el comisario, se puso muy serio, cortó la comunicación. La madre, obviamente desesperada, le dijo, ¿qué pasó? Contame, ¿qué te dijo? A lo que Silvino le respondió, Fernando está muerto. Pero Obviamente... no lo fuerte que debe ser Sí. para los padres recibir esa llamada y que te lo digan encima por... De todas maneras iba a ser horrible, Es pero que que no- te lo no- digan por teléfono. No tengo palabras, o sea, no debe ser lo más feo Lo que más te puede doloroso. pasar en la vida. La madre decía como que estaba muerta en vida y Sí. un montón de cosas horribles, porque todo era horrible. Obvio, inmediatamente se fueron a Gesell, por supuesto. Algo que también hay que destacar en este punto es que en una entrevista posterior, Graciela cuenta que de la desesperación que sintió en el momento en el que su esposo le dio la noticia, se desesperó y se angustió tanto que comenzó a golpearlo a su propio marido diciéndole que no le mintiera con esas cosas. O sea, fue el golpe, creo que yo, uno de los golpes más bajos que puede sentir una persona. Sí, Que un te shock maten un hijo emocional tremendo. debe ser durísimo. Mientras tanto, los rugbyers seguían en silencio y todos se negaban a hablar. Los indagó Verónica Zamboni, que era la fiscal del caso, pero ellos seguían negando los hechos, decían cosas como no vi nada, no participé, yo no estaba ahí. También negaron haber participado en un ataque en grupo, que obviamente era todo mentira. La pelea fue dentro del boliche, no afuera, le decían a la fiscal. Ninguno mencionó la gravedad de lo que hicieron. Yo siento que en ningún momento lo sintieron como que hicieron algo mal. No, literal. Ujú. El 10 de febrero liberaron a Guarino y a Milanesi por falta de pruebas. Eran parte del grupo, pero no habían pruebas de que ellos habían estado en el ataque. Así quedaban 8 acusados. De esos 8 habían sido 5 los que habían atacado directamente a Fernando y 3 que habían actuado como escudos de los amigos de Fernando que intentaban defenderlo. Y en las imágenes se veían como Thompson, Comelli, Benicelli y Ciro Pertossi. Y había un quinto que podía ser Blas o Luciano Pertossi.
Claro, también se preguntarán en dónde estaban los otros tres. Bueno, del otro lado habían participado también Ayrton Violás, Lucas Pertossi y este otro que podría ser Blas o Luciano. Estaba esa duda, pero bueno, el abogado defensor de Fernando es justamente Fernando Burlando. Que bueno, algo curioso es que Fernando a él lo idolatraba mucho. Justamente estudiaba Derecho porque quería convertirse en un abogado como él. Y por supuesto el abogado pedía perpetua para todos. Su objetivo era que los ocho fueran presos. Y los cargos por los que él quería acusarlos eran homicidio agravado por premeditación, alevosía y odio racial. A todo esto, los rugbyers tenían un abogado en conjunto, que era Hugo Tomei, que era el padrino de Emilia Pertossi, que era la hermana de Luciano y Ciro. A su vez, Tomei había sido abogado de Osvaldo Cáfaro, quien era una persona de confianza extrema de la mamá de Thompson. También Cáfaro era intendente de Zárate y había defendido a Thompson en varias peleas que tenían por esta unión que tenía con la madre. No hay nada oficial de si eran pareja o algo, pero como que siempre lo defendía a Thompson y nunca nadie le había hecho nada ni dicho algo por este hombre. Esto de tener un abogado en conjunto obviamente trajo muchas discusiones, ya que los padres decían que no todos los hijos merecían el mismo tipo de pena. Marcos Pertossi, padre de Lucas, decía que su hijo solo había grabado, que él no había participado de la pelea, y a los chicos también les trajo problemas, ya que en un principio todos estaban unidos por el bien del grupo, pero cuando vieron que iban a tener una pena que no era de acorde a lo que supuestamente había sido su grado de participación, empezaron las discusiones. Se decía que Tomei estaba pago por la familia de Thompson para defenderlo específicamente más a él que al resto. Él quería evitar la perpetua a toda costa y que la policía considere que sea un asesinato por riña, que le da una pena mucho menor a todos en general, siendo un total de 6 años únicamente. O sea, pasaríamos de 35 que era perpetua a 6. Claro, Sí. y la idea principal era decir que era por riña, entonces caían todos juntos, 6 años todos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ¿no? Por supuesto, viendo toda esta situación, los padres de los otros chicos querían pedir otros abogados, querían cambiar de abogado, pero no tenían con qué pagarle. Incluso algunos llegaron a poner sus casas como garantía, como parte de pago, para que, con tal de tener otro abogado defendiendo a sus hijos. A todo esto, por todos lados decían, o sea, esto fue completamente mediático, todos decían que los rugbyers estaban demasiado cómodos donde estaban, porque tenían celdas de a dos en un pabellón sin otros presos, o sea, que estaban solo ellos, solo los 8, y también recibían visitas higiénicas de estas chicas que ni siquiera conocían, que los habían conocido por las noticias, y iban y pedían tener visitas higiénicas con ellos. Que como hemos Me parece visto una locura. en otros casos, como por ejemplo el de Robledo Robledo Puch y otros tantos que hemos mencionado, es común Sí, que manden Sí, cartas, que vayan. existe como un complejo en el que hay chicas que idolatran justamente la figura del hombre encarcelado y buscan un acercamiento. Si se quiere, también una especie de parafilia ahí de por medio, ¿no? Como de deseo sexual por una persona que está ¿No es presa. filia? Parafilia, sí. Pero no es filia solamente. Parafilia no es algo en específico. No lo sé, la verdad, pero bueno, no importa. Al margen de eso, en el verano del 2023 recién empezó el juicio. Fue en el tribunal, en lo criminal número 1 de Dolores. Y bueno, obviamente fue la primera vez que se los volvió a ver juntos. Una imagen muy dura de ver. La tensión era terrible, era súper palpable en el aire. Y bueno, finalmente fueron acusados 8 hombres. Matías Benicelli, Blas Sinali, Enzo Comelli, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Máximo Thompson y Ayrton Violás. El juicio oral comenzó el 2 de enero de 2023, en el cual declararon más de 130 testigos durante 2 semanas y media. El 18 de enero finalizó la etapa de testigos y muestras de video, fotografías e ilustraciones. En las primeras audiencias se mostraron cámaras de seguridad del boliche de Lebrick, ahí es cuando se lo ve a Thompson haciéndole el gesto de te voy a matar.
Se vio videos de turistas que grabaron la golpiza, audios y mensajes de los rugbyers después del crimen, que encima eran un grupo que grababan completamente todo, Eran todo el tiempo se súper estaban hablando por morbosos. WhatsApp, todo el tiempo era foto. A ver, morbosos, pero gracias a eso están donde están. Sí. Entonces, por todo lo que grabaron y todos los mensajes que mandaron, queda más Hay pruebas, ¿no? en Más evidencia lo evidenciado que todo. hicieron. Sí. También apareció la famosa frase caducó amigo. El 25 de enero, Burlando pidió sentencia perpetua para todos los acusados y el 26 de enero, Tomei pidió la absolución de los acusados. El día 6 de febrero de 2023, el tribunal leyó el veredicto y la lectura del fallo comenzó pasadas las 13 horas. El tribunal decidió por unanimidad condenar a todos los acusados, considerando a 5 de ellos como coautores y a los 3 restantes como partícipes secundarios. Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves. Se dispuso la pena de cadena perpetua. Ayrton Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi, por ser penalmente responsables del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, su pena fue a 15 años de prisión. Me olvidé de mencionar que la lectura del fallo estaba en vivo en la televisión y Sí. en canales que se podían ver por YouTube. Fue Y televisada. había, creo que en YouTube era que había 95.000 personas Sí, y después faltaba toda la gente que lo estaba viendo por sí, que eran televisión. millones y millones de personas Yo lo vi en mirándolo vivo. a través de la tele. Me recuerdo. La sentencia, tomando las conclusiones de las pericias médicas, considera que la muerte de Fernando Báez Sosa se produjo por paro cardiorrespiratorio por shock neurológico producto de los múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraniana. Dentro de lo que fue el juicio pasaron varias cosas. Todos los acusados pidieron perdón por lo que habían hecho. Igualmente nadie les creía. De hecho, se ve el video en el que piden perdón y se nota como si les hubieran puesto un guión antes de entrar. Es una máquina. El abogado, claramente. Literalmente ahí- todos diciendo exactamente lo mismo. Es súper sospechoso. También mientras se leía el fallo, la mamá de Thompson pidió a los gritos un médico porque dijo que su hijo se había desmayado. Bueno, más tarde, después también Blas se desmayaría. Se cree que todo esto le dijo Tomei que lo hicieran a los chicos como para retrasar un poco más la lectura. Era retrasar un poco lo inevitable. Hubo varias internas durante y después del juicio. Benicelli y Thompson habían dejado al abogado Tomei y buscaban separarse del resto con una nueva estrategia. Benicelli eligió a Carlos Atías y planteó que debía anular la condena de su cliente porque no había tenido una defensa técnica eficaz durante el juicio. Thompson contrató a Francisco Neto y acusó a 2 de sus compañeros. Dijo que Blas empezó la pelea y que Enzo dio el primer golpe, todo claramente porque intentaba zafar de su condena. Se habló también de que a Máximo le estaban ofreciendo $50.000 por una entrevista en una plataforma de streaming, pero esa nota se terminó cayendo. Exactamente. Thompson finalmente daría una entrevista para Telenoche el 23 de mayo de 2024 y dentro de todas las cosas que dijo se escucharon las frases, y cito: "No me siento un asesino", es una palabra muy fuerte. También contó cómo se organizó todo el viaje, lloró en cámara, dijo que estaba arrepentido de todo lo que había pasado. También mencionaba a su novia, se largó a llorar cuando la mencionaba a ella. Y en esta nota nuevamente acusó a Matías de haber iniciado la pelea, supuestamente porque había empujado a Fernando y él le había pegado. En septiembre de este año, o sea 2025, la justicia todavía no decidió las condenas porque apelaron, Ujú. no entiendo mucho de justicia, pero apelaron para que les reduzcan la condena y todavía no se leyó si van a ir a apelación o no. Claro. Si esto pasa, o sea, si esto no pasa, serían las primeras personas en cumplir su cadena perpetua. Cadena perpetua, Claro. como perpetua. Que no como salgan si nunca. No van a Que salir van a nunca. morirse ahí adentro. Sería porque es como hoy en día lo puede permitir la ley argentina, según tenemos entendido. Ahora, lo que vos mencionabas de la apelación, si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado, es que cuando vos te leen una condena, vos podés apelar y decir, no estoy de acuerdo porque, y expresar Claro, por qué no te tiene que dar ese Querían cargo. sacar la alevosía, por lo que entendí, que
no entiendo temas legales, pero querían sacar la alevosía y por eso apelaron. Todavía no se leyó oficialmente si se lo van a reducir. Sí. Si no se lo reducen, serían las primeras personas en cumplir una cadena perpetua como tiene que ser. Ujú. Grupo unido que eran claramente ya no existe, todos están peleados entre ellos porque había un pacto de silencio que rompieron, se pelearon, quilombos internos que tampoco se saben. ¿Qué más? Me olvidé de algo. Esto, que Lucas Bertozzi intentó quitarse la vida y también se dice que Thompson había participado en una pelea. Esto no se sabe si es real, son rumores que corren. Ujú. Sí, porque fueron además muy recientes, o sea, Sí. fueron hechos como que muchas personas... Lo último se dijo en Hablar. septiembre de 2025, o sea, hace 2 meses atrás. Sí, no estamos literal. hablando. Estamos hablando de que son todas cosas que es muy el día a día con este caso y bueno, Que obviamente... siguen dándole vueltas cuando te tengan que quedarse adentro y nadie hacer ninguna apelación ni Ujú. nada. Listo. Tienen perpetua, ya está. Ujú. Pero bueno. yo no entiendo. Entonces, el caso no está cerrado y la familia de Fernando sigue buscando justicia y memoria por su hijo y dicen que no van a dejar que el caso quede en el olvido. Sí, es así como bueno, termina el caso de Fernando Báez Sosa. Yo creo que este es un caso también muy especial a nivel nacional porque bueno, como todos dijimos acá en el stream, a nosotros nos tocó vivirlo muy de primera mano. Todos los argentinos vimos este caso televisado desde el día 1. Todo el tiempo, parece que cuando verano fue terrible. empezó, Todos los sí. días. Era algo. todos se los días hablaba una de noticia eso. nueva sobre el caso de Fernando, o sea, fue mucho el revuelo que tomó. Y nada, como decimos siempre, estos casos es muy importante que los recordemos, Para que que hagamos no memoria. vuelvan a pasar. Para que no vuelvan a pasar, que no se permitan estas situaciones, que no se permita este tipo Para de prevenir. violencia. Para prevenir. Y que se haga justicia. Siempre, como decimos en el stream, cada vez que hablamos de estos temas, si conocen a alguien que está metido en un grupo violento, tomen medidas, hagan todo lo que puedan. Están a tiempo de quizás prevenir una tragedia como la que vivió Fernando. Entonces nada, creemos que es muy importante siempre recordar esto. Melu, ¿qué opinamos del caso? ¿Tenemos algún mensajito por ahí? No, pero bueno, yo quiero opinar también porque me parece, nada, terrible este caso. Como dijeron ustedes, es un caso que todos los argentinos lo vimos muy de cerca, más que nada nosotros, que nos tocó más o menos en una edad en la que también Era la salíamos misma a edad, boliche. Casi. Sí. Exactamente, era una edad en la que nada, estábamos más o menos en la misma, entonces como que haya pasado esto, creo que choqueó a toda nuestra generación. Sí. Sí, Creo que hubo total. muchísimas movilizaciones y eso me parece, la verdad, muy bueno de decir también que la gente se presentó, la gente también estuvo ahí con Fernando, con la familia. Es un caso terrible que yo creo que no debería terminar de otra forma que no sea prisión perpetua para todos. Para todos. Para mí, Para por todos. todos por igual, Sí. en mi opinión, obviamente. Pero no significa que uno le haya pegado, que otro no le haya pegado, que uno haya visto. Para mí son todos completamente cómplices, son Si parte de no un mismo hiciste grupo. nada para ayudarlo, ni frenaste a nadie cuando lo estaban pegando, sos Ujú. igual. Y aparte están las imágenes en las que se van todos abrazados riéndose. Sí. Sí, no, es terrible. terrible. Es terrible y además, bueno, a nosotros nos pasó que estábamos prácticamente en la edad, en el rango etario de ellos, o sea, tranquilamente podría haber sido cualquiera de nosotros. Me acuerdo que a mí me chocó mucho porque justo cuando se dio a conocer que Fernando había llegado ahí a Gesell el 16 de enero, justo dio la casualidad que con Melu estábamos en Gesell en ese momento. Y nosotros nos fuimos y justo el fin de semana después de que nos fuimos nosotros pasó esta tragedia. Qué horror. O sea, fue la verdad algo que bueno, nos choqueó mucho. Y como decíamos hace un rato, es muy importante siempre recordar. Pedimos también justicia por Fernando, por supuesto. Les mandamos nuestras condolencias a la familia de Fernando, que debe estar pasando desde que pasó lo Sí, que una pasó y tragedia, sí, hasta un el día horror. de hoy, un horror, una tragedia y algo que no se lo deseamos a nadie. Y bueno, sin mucho más que agregar, les agradecemos a todos por haber estado en el stream de hoy.